Qué bueno es estar juntos en esta mañana, qué día interesante para hablar acerca de la palabra del Señor y crecer juntos con Él. Hay algo que en estos días estaba pensando y que nos lleva a considerar algunas realidades que quiero desarrollar junto contigo, que tienen que ver en cómo en ciertos países, para introducirnos, necesitamos ser exclusivamente ciudadanos. Aún en este tiempo de cuarentena, ciertas fronteras en provincias están legislando para que no pueda ingresar cualquier persona. Y la persona que pueda ingresar sea una persona nativa del lugar o sea una persona que está domiciliada en tal dirección. Y de esto quiero desarrollar en el transcurso de esta mañana, animarte a que puedas seguir compartiendo el link para llegar a otras personas. El gran desafío que tenemos como generación es que el Evangelio pueda llegar a más personas y anunciar este Evangelio de la buena noticia a todas las personas que más podamos. El tema de esta mañana es: los resucitados tienen una nueva ciudadanía. Los resucitados tienen una nueva ciudadanía. Veníamos construyendo la palabra sobre la resurrección en este mes. Aquellos que son resucitados tienen otra conducta. Aquellos que han resucitado tienen una manera distinta de ver la vida y una manera distinta de moverse en este tiempo justamente de cuarentena. Los resucitados tienen como cualidad y calidad que buscan y piensan siempre en aquello que interfiere y que hace parte al propósito eterno de Dios. Quiero que escribas lo siguiente allí en la escritura, en donde tienes un bloc de notas. Puedes escribir esto para desde allí empezar a construir juntos este pensamiento. Solo los nacidos tienen permiso de entrar a un lugar y moverse libremente. Solo los nacidos tienen permiso de entrar a un lugar y moverse libremente. Lejos de esta realidad es aquello que ahora nos convoca. Recuerdo cuando estábamos con la pastora Abby entrando a un país y saliendo, teníamos mucho temor porque no éramos ciudadanos. Teníamos un pasaporte, todo estaba legalmente en orden, pero el temor era si nos dejaran entrar al lugar y cuánto tiempo pertinente nos dejaran habitar en ese país. Y también considerar qué es lo que pudiéramos hacer o qué cosas no pudiéramos hacer. De esta misma manera opera el Evangelio en nuestras vidas y es a ello que vamos a usar al apóstol Pablo en lo que escribe a Efesios. Si te animás a buscar en las Escrituras, la tienes allí contigo, Efesios capítulo 2, verso 12, 13 y 19. Efesios capítulo 2, verso 12, 13 y 19. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 19, por favor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo va a explicar a la iglesia en Éfeso, especialmente la carta a los Efesios, es una carta de una categoría altamente espiritual y va a explicar dos posiciones legales. La posición de alguien que ha nacido en Cristo y la posición que todavía no ha nacido en Cristo. Veíamos en el discipulado, que aprovecho a invitarte todos los viernes a las 18 horas, estamos teniendo un tiempo de discipulado precioso en el Señor. Y lo que hablamos este último viernes, sumándole a lo que decía nuestra pastora Ceci días pasados acerca del maligno. Y explicamos que lo que dice Primera de Juan es que aquel que ha nacido de Dios, el maligno no le toca. Entendemos y somos asiduos de que la realidad es esta: el maligno no te puede tocar. Esa es la buena noticia para ti y para mí. No nos puede tocar, pero sí puede influenciar nuestra mente. Y a través de influenciar nuestra mente puede generar un extravío en medio de nosotros. Ahora, lo interesante es que solamente los nacidos de Dios están cubiertos por la misma nación que nace del corazón de Dios. Lo que quiero decirte esta mañana, y vamos a ir recapitulando lo que Pablo va a expresar, son estas dos posiciones.
Dos realidades, alguien que nació en Cristo, alguien que está en Cristo y alguien que no está en Cristo. Acompáñame por favor a ver y describir según lo que Pablo va a anunciar en el verso número 12. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Esto es interesante, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si estás anotando algunas características de quien no accedió a la vida, es que es un extranjero. Y un extranjero no puede recibir beneficios de la nación, ni siquiera el idioma es diferente, el tiempo en el lugar es diferente, no te dejan pasar el tiempo que tú quieras, no puedes vivir, trabajar, inclusive tener el sistema de salud y todos los beneficios que te da esa nación, porque eres extranjero. Y hay otro adjetivo que va a usar Pablo, que es la palabra advenedizo, y que me llama la atención lo que significa. Dice, el término que se emplea para calificar a la persona que no es nativa o natural de un determinado sitio, que se ha introducido en una posición, ambiente o actividad que no le corresponde. Esa era nuestra posición, era esa. Lo que Pablo está describiendo es lo que éramos en el pasado. Y amigo, amiga, si tal vez estás escuchando esto por primera vez, esa era nuestra posición antes de llegar a conocer a Cristo. Una posición donde éramos ajenos de la realidad de Dios, donde decíamos, bueno, ¿qué es eso que hablan de la religión evangélica? ¿Qué es eso que hablan de la iglesia? ¿Qué es eso que hablan de la vida de Dios? Bueno, estamos en la misma posición todos. Todos salimos desde ese lugar y todos sabemos que desde ese lugar estábamos ajenos al pacto. ¿Por qué va a decir Israel? ¿Por qué dice alejados de Israel? Porque Israel antes de la cruz era el pueblo del pacto, era la nación de Dios. La buena noticia es que no tengo que ir a Israel para ser salvo. La buena noticia es que ahora en Cristo soy la nación de Dios. Soy parte de la nación que Dios planeó y vuelvo a ser insertado al pueblo del pacto. Entonces, si estás anotando, debiéramos de considerar entonces que en primer lugar las características de alguien que no ha nacido, alguien que no ha experimentado la posición en Cristo, es que es extranjero, que es advenedizo y que está ajeno al pacto y a las promesas. En otras palabras, no puedo acceder a los beneficios de esta nación. Recuerdo que el año pasado hablamos mucho acerca de la nación de Dios y un hermano de nuestra congregación local me dijo, pastor, este es el tiempo en que tenemos que vivir la nación de Dios y entender de que Él suplirá todas las cosas y entender que Él nos guardará en la salud. Todo lo que nosotros nos fuera a hacer falta están suplidos en la nación de Dios. Pero si yo soy extranjero, si yo no he nacido de nuevo, mis oraciones pueden levantarse como un clamor de súplica a nuestro Padre, pero la realidad es que es un estado legal, que si yo no nací de nuevo en la nación de Dios, no puedo recibir ningún tipo de beneficio. Quiero levantar la voz en esta mañana por tu vida y por mi vida, porque es el tiempo de acceder a todos los beneficios legales que tenemos en la nación de nuestro Señor. Ahora, Pablo, hablando acerca de esto, luego va a hacer una contraparte, como ven en pantalla el texto, pero ahora en Cristo Jesús. Esta es la posición, pero ahora va a determinar un tiempo, va a determinar una estación. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, separados, fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el verso 19, por favor, es la posición a la cual nos introduce Pablo. Pablo va a decir, bueno, estaban sin Cristo y no eran parte de la nación de Dios, no eran parte de los beneficios y de la vida del Señor. Pero ahora, estando en Cristo, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto está en el verso 19. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
¿Qué cambia? ¿Qué sucede? ¿O cuándo se arma dentro de nosotros el valor y la ventaja de ser un ciudadano? Es que cuando entendemos que tenemos la ciudadanía de Dios, entendemos que los beneficios de la nación operan sobre mí. Entonces puedo entender que todos los nombres de Jehová en el antiguo pacto, Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová, que Él es mi estandarte, que Él es mi sanador, que Él es mi proveedor, Jehová Jireh. Todos los nombres de Jehová en el antiguo pacto vienen a ser un nuevo nombre que incluye todas las cualidades que se nos muestran de Dios en el antiguo pacto, que es a través de Cristo. Entonces todos los ministerios, como usted puede ver, el ministerio de salud, el ministerio de finanzas, el ministerio de recreación, los distintos ministerios, el ministerio de cultura que gobiernan una nación, pudiéramos hacer alegóricamente una comparación y decir que ahora estamos legislados por otra nación. La buena noticia en esta mañana de domingo, primer domingo de mayo, es que tú no eres de esta nación. Tú vives aquí, pero te legislas bajo una nación celestial. Tú eres del cielo. Tú tienes otro gobernador. Cristo nuestro Señor está a cargo de nuestra vida, siempre y cuando tengamos la legalidad de ser ciudadano de esa nación. Claro, porque he visto una generación y vemos personas frustradas diciendo: ¿cómo puede ser que Dios no cuide mi vida? ¿Cómo puede ser que Dios permita esto? ¿Cómo puede ser que pasen ciertas cosas? Y la realidad es que debemos de considerar que no es que Dios lo permita. Tenemos que preguntarnos primeramente: ¿soy parte de la nación de Dios? ¿Me gobierna el temor en este tiempo? ¿Me gobierna las crisis en este tiempo? ¿O me gobierna un espíritu de sabiduría para administrar y para crear en medio del caos? Creo, y te animo, familia de Dios, que no hay mejor oportunidad para crear que en los tiempos de crisis. De esta crisis tienen que salir nuevos negocios, de esta crisis tienen que salir nuevos proyectos, de estas crisis tienen que salir propuestas nuevas para crear, para inventar. Pero siempre y cuando lo podemos hacer, cuando nuestra mente no tenga temor y cuando entienda que ahora mi posición es participar y ser conciudadano. Esto no es menor, porque un conciudadano va a lograr respetar al otro ciudadano de la misma nación y lograrán hablar el mismo idioma y el mismo lenguaje. Y lograrán vivir de la misma manera y lograrán pensar y perseguir lo mismo. Y el egoísmo que a veces opera en nosotros se extermina, porque ahora el objetivo es perseguir una vida y habitar en la vida que Dios me ha permitido entrar. Quiero declarar esta palabra sobre ti. Estás transicionando de nación. Estás transicionando de nación. Dios te está empezando a enseñar a vivir por medio de su Espíritu Santo según las costumbres y el protocolo de su casa, según cómo nos movemos en su casa. Pablo no tenía interés de explicar la salvación como algo motivacional. Pablo no tenía interés de mostrar y decir: bueno, la salvación es que cuando todo está mal, te saquen del horno, ¿no? Cuando alguien está en problemas dice: quiero desaparecer de aquí, que la tierra me trague, pero la realidad es que no podemos escaparnos. Pero tenemos una ventaja. La ventaja es que somos ciudadanos y tenemos esto. Anótenlo, por favor. Ser un ciudadano conllevará que tengo derechos. Por eso Pablo le da una inclinación hasta política al explicar la posición en Cristo fuera de Cristo. Pablo no tenía ningún interés en explicar la salvación como un acto de rescate, sino más bien como un acto de transición de nación. Pablo tenía y se tomaba el tiempo de explicar esto. También lo va a escribir en Filipenses. Si puedes anotarlo, buscarlo. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Filipenses capítulo 3, 20 y 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. La resurrección en nuestra vida es tener la libertad para vivir en Él.
Hablaba en estos días con personas preguntándole, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes conectado al Señor? ¿Te sientes conectado con su casa? En estos tiempos que estamos en ausencia del contacto humano y de la relación como de costumbre de llegar un domingo a la mañana a la reunión, de abrazarnos, de cantar juntos, de adorar juntos, ¿cómo estás dimensionando esta vida? ¿Cómo estás viviendo tu conexión con Dios? ¿Como un ciudadano o como un extranjero? Claro, porque hay gente que en su manera de pensar sigue siendo extranjero. Y quiero decirte que eres un hijo. Quiero decirte que eres parte de la nación de Dios. Has nacido de Dios. Y por lo tanto a veces nos vuelve la figura otra vez tan usada del hijo pródigo, que cabe destacar y a lo mejor es pertinente pronunciar en esta mañana, por si alguno de los que nos miran ahora en vivo, eras hijo de Dios, sos hijo de Dios y en algún momento se pasó por tu mente salir de casa. Es interesante notar que lo que va a ocurrir con el padre y con el hijo pródigo es lo siguiente. El hijo pródigo le va a pedir salir, le va a pedir dame la herencia. En otras palabras, esa salida tiene que ver con salir de las promesas del pacto. Ese es el significado del salir. Y ahí el hijo pródigo va a tener esta experiencia que todos sabemos, gasta todo el dinero y termina compartiendo con los cerdos. Termina compartiendo algo. Siendo hijo, vive igual que los siervos de su padre. Quiero despertarte en esta mañana, que a veces estamos teniendo oraciones de reclamo a Dios y le estamos diciendo, Dios, ¿por qué me fallaste? Dios, ¿por qué no me estás proveyendo? Y quiero decirte, si eres hijo nacido de Dios, si estás en la posición de ciudadano, ¿por qué vives como un extranjero? ¿Por qué piensas como un extranjero? ¿Por qué vives y tienes conductas como si estuvieras ilegal en una nación? La conducta de alguien ilegal es que siempre se trata de esconder. Hablaba y felicitaba y honraba a las casas que se habían conectado el discipulado este viernes y yo les decía gracias, hermanos, por no esconderse. Porque por ahí este tiempo es lindo para esconderse y decir, bueno, no quiero saber nada de la iglesia ni de la vida de Dios. Pero quiero decirte algo, los ilegales viven como escondiéndose, pero tú no eres uno de esos. Tú eres alguien que va a caminar en paz. ¿Vieron cuando nos falta algún papel del auto? O cuando estamos en algún tipo de desorden de papeles, de regla, nosotros andamos con miedo, con temor, andamos asustados de decir, ay, que no nos encuentren. Pero a veces tenemos 10 papeles y decimos, ¿cómo no me paran ahora que tengo todos los papeles? A veces me incluyo y digo, parame ahora que tengo todos los papeles. Parame. Y pareciera ser que nunca nos paran cuando tenemos todos los papeles. Pero no hay mejor paz de estar legalmente y en orden. Quiero decirte algo, no hay mejor paz en que accedí a otra nación que ahora me trae confianza, esperanza, consolación y que puedo andar libremente por la nación de Dios. Camino, me muevo sin ningún tipo de limitación. Puedo entrar, puedo vivir, puedo usufructuar, puedo disfrutar, porque la vida ahora me da libertad para experimentar su nación. Quiero animarte en esta mañana para que mayo no sea el mismo mes de siempre, para que mayo, que ya está terminando esta cuarentena y este aislamiento obligatorio, sea pertinente dentro de ti entender y pensar que tu gobernador es nuestro Señor y que dejaremos de claudicar en pensamientos. Quiero hablarte a ti que tal vez en estos días estás claudicando de pensamientos, diciendo valdrá la pena, cómo hacemos para subsistir, qué es lo que tenemos, cómo logramos salir para adelante. Quiero hablarte a ti y animarte y que esta mañana, por medio de esta palabra, tú puedas capturar el corazón de Dios diciéndole, Padre, gracias por hacerme ciudadano de tu nación. Padre, gracias por darme los beneficios de tu nación. Decirte a ti, recuerda, tú eres ciudadano del reino de los cielos. Y esta es la esperanza. Y hay una marca dentro de ti que atestigua que Cristo te ha marcado, te ha dado las arras de su Espíritu Santo para que puedas vivir conforme a su nación. Si en estos días sientes desesperanza, quiero decirte algo, tranquilo, Dios está al control de todas las cosas, todo terminará bien, pero quiero que aprendas
que somos ciudadanos del reino de los cielos y quien nos gobierna, quien nos provee y todos los beneficios de la nación de Dios están sobre ti, están a tu alcance. Algo interesante de la palabra advenedizo que quiero repetir en esta mañana, que es la palabra, lo que significa advenedizo. Significa que se ha introducido en una posición o ambiente que no le corresponde por capacidad. Y no hay peor frustración para una generación que quiere vivir como cristiano, pero no ha nacido de nuevo. Claro, porque se encuentra hablando a Dios como Padre, pero todavía Dios no vive como Padre dentro de sí. Y por lo tanto su vida expresa orfandad. Por lo tanto siempre su vida expresa ofensa. Si eres una persona que te ofendes rápido, si eres una persona que te gusta ofender a otros, a lo mejor sin ningún tipo de intencionalidad, estamos manifestando de cierta manera que a veces queremos vivir el Evangelio, pero no hemos ido al punto en el cual transferí mi nación. Algo interesante es que para ser ciudadano de otro país, en cuestiones legales hasta hoy en día, debo renunciar a mi patria. Si yo quisiera ser ciudadano de los Estados Unidos o de cualquier otro país, yo debo de renunciar a mi patria argentina. Debo renunciar a todo lo que vivo, sé, las costumbres, la manera de hablar, la manera de pensar, para poder vivir según la patria que ahora decido habitar. Alegóricamente, esto es lo mismo que hablamos. ¿Quieres ser ciudadano? Debes renunciar a tu patria personal. Debes renunciar a tu propia constitución. Debes renunciar a la configuración que hicieron tus padres, tus abuelos y toda tu línea familiar. Un hermano de nuestra congregación compartió un pensamiento hace unos días acerca de la identidad terrenal y la identidad eterna. Y vale recordarlo en esta mañana. Dios te ha constituido como miembro de la familia de Dios. Tienes ahora la sangre de esta familia, la voluntad de esta familia para vivir conforme a su voluntad. Amigo, gracias por escucharnos en esta mañana. Qué bueno es haber compartido su palabra. Qué bueno es disfrutar juntos al Señor y saber que si no conoces al Señor, te invito a que este sea el tiempo de abrir tu oído y acercarte a alguno de los hermanos en la fe. Puedes escribirnos por privado, pero quiero animarte en esta mañana a que junto con todos los hermanos podamos orar. No te desconectes. Si nunca has escuchado sobre el Señor, escucha estas palabras. Oremos juntos. Presta atención por un momento. Y familia de Dios, oremos para que se nos revele la estabilidad de la nación de Dios. La nación de Dios no tiene riesgo país. La nación de Dios no está pasando por un default. La nación de Dios está en orden porque el que lo gobierna está en orden. Y Él está sentado en el trono. No porque no está haciendo nada, sino porque tiene su nación bajo control. Padre, gracias. Gracias porque hemos aprendido que fuimos transicionados de nación. Y ahora somos ciudadanos de tu nación. Los resucitados tienen otra constitución. Los resucitados tienen otra manera de vivir, otra manera de pensar. Han nacido a la nueva vida. Padre, oro por todos aquellos que están conectados en esta mañana para que este evangelio se multiplique, avance y sea incrementado en sus vidas. Señor, tráeles una revelación completa de tu nación. Padre, tráeles una revelación, abre el entendimiento para que puedan ver que pertenecen a otra ley, a una ley mayor y mucho más poderosa. Padre, gracias. Gracias porque nos has añadido a tu vida y es en esto que nos gozamos. Muchísimas gracias, Señor. Hermanos, qué bueno y qué gozo es haber estado juntos en este día.